de material porque el año 2016 fue de mucha producción de material especial en Telefuturo y desarrollamos, como ya lo decían, temas en profundidad que no solo visibilizaron situaciones sociales que requerían la atención de las autoridades, sino que causaron impacto, incluso con repercusiones en políticas públicas. Durante 3 días, un equipo periodístico de nuestro canal recorrió el Bajo Chaco y nos mostró imágenes únicas sobre la terrible sequía del Pilcomayo causada por la desidia de las autoridades. Esto no es una picada ni un sendero chaqueño. En realidad es el cauce principal de la cañada La Madrid. Este charco de agua es lo que quedó de la última lluvia del lunes pasado y según los lugareños, la última vez que vieron agua del río Pilcomayo fue en agosto del año pasado. Luego de una larga travesía y en medio del monte, lo encontramos. Nuestro viaje termina acá como a 300 kilómetros de la ruta Transchaco. Encontramos este estanque. De hecho, es uno de los últimos en kilómetros a la redonda y como verán, en este sitio sobreviven cientos, miles de estos animales que buscan refugio. Quizás el último lugar para escapar de la tremenda sequía que afecta a toda la zona chaqueña. En los últimos 3 años se registraron 2.300 denuncias de asaltos cometidos por los denominados motochorros. De esta cifra, solo el 10% llega a juicio oral y público. En los últimos años se registran varios casos de víctimas, sea hombres o mujeres, asaltados por delincuentes a bordo de motocicletas, vehículo que facilita a estos delincuentes una veloz huida. Muchos casos son denunciados, aunque pocos llegan a tener una sanción y un porcentaje siquiera es reportado. En el 2014 se registraron 950 casos de asaltos cometidos por motochorros. En el 2015, 902 casos fueron denunciados, mientras que en lo que va de este año ya suman 460 asaltos. Estos hechos llegan hasta los juzgados de la capital y el interior del país. Existe además otro problema. De 10 procesados por asaltos a bordo de motocicletas, 8 son reincidentes con hasta 3 antecedentes por el mismo delito. En los 13 juzgados de garantías de Asunción se registran unos 50 procesos judiciales cometidos por motochorros, de los cuales solo 15 irán a juicio oral y público. Por primera vez vimos en televisión lo que fue la Guerra del Chaco para ambos países, Paraguay y Bolivia. Todo contado por aquellos que prácticamente siendo niños tuvieron que afrontar la contienda. Durante una entrevista exclusiva para Telefuturo, Jarvis Jiménez Pavao, condenado por lavado de dinero en Paraguay y por narcotráfico en Brasil, contó todo. Desde sus inicios en el narcotráfico, sus supuestos nexos con el EPP. También habló del asesinato de Rafat, un suceso que también impactó este año. La tribu ya dice que supuestamente pagó $3 millones para atentar contra Jorge Rafat. Esta es otra estupidez porque, como yo hablé, la familia del señor Jorge, si son sinceros de corazón como yo siempre fui con él, pueden decir quién yo era con él, cómo era nuestra amistad y que jamás yo haría una cosa esa. Jamás, jamás, jamás. Telefuturo también mostró la realidad del que hoy es el departamento más empobrecido del país, Caazapá. Actualmente Paraguay produce alimentos para unos 60 millones de personas. Se encuentra entre los 5 mayores productores de carne y granos del mundo y su crecimiento económico está muy por encima de los países de la región. Pese a ello, en nuestro país casi un 10% de la población pasa hambre, mientras que más del 22% no tiene cómo solventar sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud y educación. El rostro de esa pobreza se encuentra en el campo. Otro material que tuvo bastante repercusión, sobre todo por la lluvia de denuncias de los afectados, fue la situación de cuasi esclavitud a la que son sometidos los guardias privados.
Gran parte de ellos ni siquiera ganan el salario mínimo, según denunciaron, mientras las empresas facturan millones al Estado. Ellos me pagaron 1.424.429 guaraní cuando cuando nació mi hijo. ¿Pagaron tu salario de agosto? No, señora, no estoy cobrando porque me queda hacer firmar recibo de blanco en la empresa. Y decime, ¿ustedes tienen vacaciones? ¿Cómo hacen con eso? Vacaciones nosotros nunca tuvimos, señora, de lo cual por eso yo ni siquiera a mi familia poder visitarle, porque en lo navideño no, nosotros tenemos que hacer 24 horas. Haciendo un simple cruzamiento de datos ya se perciben irregularidades con respecto a las empresas de seguridad. De acuerdo al director de fiscalizaciones, si bien unas 580 se registraron ante la policía para obtener la personería jurídica, apenas unas 250 lo hicieron ante el IPS y aún una menor cantidad se registró en el Ministerio de Trabajo, apenas 217 empresas. Con una cámara oculta también mostramos la situación que hasta hoy existe en el Instituto de Previsión Social. Cada mes ingresan millones a esta institución que sin embargo debe destinar la mayor parte de sus recaudaciones al área de jubilaciones. Hoy la gente que consulta de urgencia el IPS está así. Ni siquiera pueden compartir una habitación, están en los pasillos. Sus familiares deben aguardar por horas, días parados, esperando un diagnóstico, esperando una cama. Nada es suficiente, ni siquiera la cantidad de camilleros. Varios pacientes deben recurrir a sus parientes para ser trasladados de un punto al otro del hospital. Para pagar medicamentos e insumos, el presupuesto es de 950.000 millones de guaraníes. Sin embargo, esto carga sobre sus hombros con un déficit anual de 700.000 millones. Esto es, en términos simples, el dinero que les faltará este año para cubrir sus gastos. Aquí trabajan 1.500 médicos y casi 3.000 del sector de enfermería. Las especialidades con más demanda son pediatría, clínica médica y traumatología. 12.000 personas al mes consultan en estas áreas. Hemos desarrollado en gran medida lo que se llama el síndrome de Burnout, que es el síndrome de Burnout, es tanta presión ha llegado que en un momento dado literalmente se quema el chip. También vimos cómo el Estado gasta millones en seguros médicos privados, sobre todo para sus autoridades del Poder Judicial y del Legislativo, mientras la inversión en salud pública está prácticamente estancada. Uno de los mejores seguros cubiertos 100% con fondos públicos lo tienen los ministros de la Corte. Cada uno de ellos posee un servicio totalmente diferente al que cuentan los funcionarios judiciales. Y la cobertura para cada uno es de 2.700.000 guaraníes mensuales. Ninguno de ellos paga un solo guaraní de su bolsillo a Asismed para este seguro. Según la nómina del Poder Judicial, por ejemplo, solo Alicia Pucheta, quien actualmente preside la Corte, está percibiendo como ingreso un total de 51 millones de guaraníes. En el Poder Legislativo, para los 80 diputados, se paga a Asismed un seguro mensual de 1.716.000 guaraníes por cada uno. Para los senadores y parlasurianos, se paga al Centro Médico Privado Santa Clara 1.550.000 guaraníes por cada uno. En total son 143 personas, por las que se paga al año casi 3.000 millones de guaraníes, solo en concepto de seguro médico. Tras este material en el presupuesto sancionado por el Congreso, se aplicaron fuertes recortes a estos gastos. Sin embargo, el presidente de la República vetó el presupuesto y todo quedó igual. En un material especial, también Telefuturo mostró cómo la decisión del gobierno de Horacio Cartes, que había sido mostrada como la salvación para ACEPAR, terminó hundiendo aún más a la empresa. Aceros del Paraguay, ACEPAR, fue privatizado en 1997 mediante la ley 1037. Fue vendido al consorcio Cosipar, integrado por la firma Cerro Lorito, que se quedó con el 66,66% de las acciones y el resto a la cooperativa de trabajadores. Posteriormente, Cerro Lorito vendió su parte al argentino Sergio Taselli, quien en abril del 2013
termina haciendo lo mismo a favor de Inversiones Siderúrgicas S.A. Insitsa, un grupo integrado por 8 empresarios paraguayos, que 6 meses después, el 27 de octubre, fue sorprendido con el anuncio del gobierno de que recuperará las empresas públicas mal vendidas, entre ellas ACEPAR. Un último informe remitido por el interventor de ACEPAR al Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay revela que la firma brasileña adeuda $1.950.000, incluyendo los $400.000 mensuales correspondientes a los meses de enero a marzo del 2016. Incluso, la empresa vetorial ya planteó diferir todas las cuotas del 2016 y amortizarlas, pagando solamente $100.000 al mes y los restantes $3.600.000 en 60 cuotas a partir del próximo año. Otro material que causó polémica fue el gasto en almuerzos en la Cámara de Senadores. En junio figura una licitación adjudicada por 300 millones. Este contrato de 6 meses incluye el pago de un menú ejecutivo, valorado en 80.000 guaraníes por persona. Esto contempla un buffet de comida caliente, fría, bocaditos salados y dulces. Ahora tienen abierta una licitación para la provisión de estos insumos para todo el 2017. Los precios son 2, 3 y hasta 4 veces más altos que los de este año. El monto máximo que calculan es de 1.100 millones de guaraníes. Esta vez el precio por unidad es mucho mayor. Aquí el menú ejecutivo ya cuesta 150.000 por persona. La carne asada 145.000 por persona. El servicio de platos servidos 180.000 y la mesa de quesos 60.000 por persona. Tras la publicación de este material, aunque los senadores no reconocieron las cifras destinadas para sus almuerzos, el llamado a licitación fue cancelado por el presidente del Congreso y aplicaron fuertes recortes a estos gastos para el presupuesto 2017, que quedaron también sin efecto por el veto al presupuesto.